Bueno, se viene gran videazo, amigos del canal. Vamos a ver qué canal es, que ya lo conocemos. La historia como no te la contaron. Un canal muy bueno sobre la guerra del Pacífico, que suele ser muy verídico, con buena narrativa y buen gráfico, ¿no? Lo digo porque es importante saber dónde viene este vídeo, porque es un trabajo poca broma. Poca broma. Vamos a reaccionar, a lo mejor en dos partes, diría yo, ¿vale? Porque es un vídeo largo. Así que vamos a ir reaccionando, por supuesto. Y analizando. Así que prepararos, porque se viene un vídeo muy interesante. Reventar a like, compartir este vídeo. Ya sabéis que podéis comprar mis libros en amazon.com o .es. Me llamo Héctor Menas Albas, autor. Y suscríbete si eres nuevo. Dóname tu casa, tu mujer, tu perro, tu coche, ¿vale? Y una tierra en una zona verdosa, ¿vale? Para construir una casa. Solo eso, por favor, ¿vale? Dentro, vídeo. En la quinta de Guillermo Schell, alcalde de Miraflores, ahora transformada en el cuartel general del ejército. La mañana del viernes 14 de enero de 1881 empieza con gran actividad en la quinta de Guillermo Schell, alcalde de Miraflores, ahora transformada en el cuartel general del ejército peruano. De pronto, un ayudante anuncia con alerta la llegada de dos parlamentarios provenientes del campamento chileno, permitiéndose finalmente el ingreso de solo uno de los representantes. Momentos después, se presentaría ante Nicolás de Piérola un pálido y desolado Miguel Iglesias, quien hasta hace algunas horas fuera su ministro de guerra. Testigo de los horrores que se cobraron la vida de innumerables soldados peruanos, incluyendo la de su propio hijo, el destino del coronel Iglesias ha sido apenas diferente que el de la mayoría de los defensores del Morro Solar, salvándose por poco de ser fusilado luego de caer capturado por la soldadesca chilena. Ahora, prisionero del ejército de Chile, ha aceptado la misión de transmitir a Piérola la intención del general baquedano de iniciar los arreglos diplomáticos necesarios para poner fin a los males de la guerra. Aceptada la propuesta diplomática y cumpliendo con su palabra, el coronel Iglesias regresaría al campamento chileno, y horas después se presentaría ante Piérola el mayor Guillermo Lira Errázuriz, quien indicaría que la condición previa para iniciar los arreglos de paz era la desocupación inmediata de la línea de Miraflores y la entrega incondicional del puerto del Callao. Creyendo inaceptables los términos exigidos por Chile, Piérola rechazaría de plano la propuesta, y con ello ambos bandos retomarían los aprestos para librar la que probablemente será la batalla final de la guerra. La historia, como no te la contaron, presenta Guerra del Pacífico, la campaña de Lima. La campaña de Lima, parte final. ¡Hostias! Parte final. El desastre se cierne sobre la capital del Perú. Luego del terrible revés sufrido por las fuerzas peruanas en la batalla librada en las alturas de San Juan, en Lima son cada vez menos los que confían en revertir el resultado de la guerra, aunque son muchos. Los chilenos son un total, vamos a ver, infantería 7.000, 6.000, 4.000 y los peruanos 2.000, 4.000, 4.000, 5.000. Vamos a ver, son un poco más los chilenos, ¿no? Un poco más. Sí, mira, es que los datos son muy importantes. O sea, no son muchos más, ¿eh? Yo creo que fue un desastre logístico lo de Perú, sin duda, ¿no? Porque tenían a lo mejor, creo que munición de muchas armas, o muchas armas no tenían ni munición, o muy poca, ¿no? Sin duda. Porque es que siendo un poco más, pero en posición defensiva, claramente tú tienes la posición ganada, ¿no? Si yo me pongo detrás de algo y tú vas hacia mí y te empiezo a disparar, pues claramente es probable que tú caigas, o la mayoría caigan antes de entrar, ¿no? Bueno. Los que se encuentran dispuestos a entregar su vida en la defensa de sus hogares y familias, frente a la última barrera defensiva peruana. Mira, es que encima te estás jugando, qué frase tan buena, tu hogar, no un campo de batalla, no, estás viendo que van a conquistar a tus hijos, a tus mujeres, tu hogar. Qué tal desastre logístico sería, o a lo mejor también motivador, o ¿cómo se dice? De autoestima. La autoestima es muy importante.
Y un ejército es como un cuerpo, ¿no? Si la mayoría no está motivada, muchos van a huir o se van a poner nerviosos o cosas así, ¿no? Entonces es un desastre. Miraflores. La línea de Miraflores iniciaba pegada a la costa, en la quebrada de Armendáriz, y atravesaba las haciendas de La Palma, Calera de la Merced, Mendoza y el norte de Monterrico. Sin embargo, las obras que la conformaban eran más incompletas que las de San Juan, pues la premura del tiempo y la íntima convicción que tenía Piérola sobre la potencia de las defensas encargadas al ejército de línea le hicieron descuidar la organización de esta segunda barrera, que llegó a creer casi innecesaria. Sin embargo, cuando el fracaso sufrido en la batalla de San Juan desbarató sus infundadas esperanzas, dejando a Lima sin la protección de su principal línea defensiva y a su ejército de línea prácticamente destruido, ya era tarde para completar los incipientes trabajos efectuados, que se limitaron a la construcción de 10 bastiones distanciados entre sí por entre 600 y 1000 metros, y de los cuales solo los 6 primeros estaban medianamente concluidos para este momento. Estos bastiones, sonoramente llamados reductos, eran en realidad simples lunetas de forma más o menos pentagonal, conformadas por un parapeto de tierra de 2 metros de altura y 5 metros de ancho, tras los cuales se apostaron tiradores y algunas piezas de artillería, mientras que para el lado orientado hacia el enemigo se excavaron fosos concebidos originalmente para ser llenados con agua, pero que quedarían inconclusos debido a la falta de tiempo y de elementos de trabajo. A cargo de la defensa de estos reductos se encontraban los 6.000 efectivos del Ejército de Reserva, conformado enteramente por unidades cívicas y comandado por el coronel Juan Martín Echenique. Estas fuerzas se encontraban a su vez organizadas en 2 cuerpos, el primero de los cuales estaba a cargo de la defensa de los 8 primeros reductos, que se extendían desde el pueblo de Miraflores hasta el sector de Mendoza, mientras que el segundo cuerpo, constituido de 11 batallones, permanecía en el sector de Vázquez y El Pino, a cargo de la defensa de los reductos 9 y 10, así como de Matazango y Monterrico Grande. Uniendo los grandes intervalos que separaban este sencillo sistema de reductos, se improvisaron tapiales y algunos parapetos de sacos terreros, mientras que las pocas piezas de artillería pesada aún disponibles se emplazarían a 400 metros detrás de la línea principal, en el sector más próximo a la costa, conformando así la batería Alfonso Ugarte, única posición artillada del sector capaz de hacer fuego tanto hacia el mar como a tierra. Mientras tanto, las fuerzas remanentes del ejército de línea serían también reorganizadas en 3 cuerpos, comandados por los coroneles Cáceres, Suárez y Pastor Dávila, en los que se agruparía a los mismos batallones que lucharon el día 13, aunque sus efectivos estaban en muchos casos reducidos hasta en menos de la mitad. A fin de compensar parcialmente esta situación, Piérola mandaría a llamar desde el Callao a los batallones Guarnición de Marina, Guardia Chalaca y a una columna de celadores del puerto, con los que se buscaría reforzar a las tropas de línea. Tras una rápida reorganización de sus fuerzas, al ejército de línea se le encomendaría la misión de defender los espacios abiertos existentes entre los 8 primeros reductos, quedando el coronel Andrés Avelino Cáceres a cargo de la defensa del sector comprendido entre el extremo de la línea más cercano al mar y el reducto número 3, mientras que al coronel Belisario Suárez se le confiaría la defensa de las posiciones ubicadas entre los reductos 3 y número 5, cubriendo una distancia de poco más de 2 kilómetros. Finalmente, al coronel Justo Pastor Dávila se le asignaría la protección de los reductos 5 al 8. Así, en espacio de tan solo un día de ocurrido el desastre en San Juan, las fuerzas peruanas quedarían reorganizadas y en sus posiciones para enfrentar una vez más al enemigo, luego de lo cual Piérola convocaría una junta de guerra, a fin de conocer el ánimo combativo de las tropas peruanas. Ya en reunión, los jefes de las diferentes unidades de línea y de reserva expresarían su opinión respecto de la situación del ejército y de su verdadera capacidad para entablar combate. Aun cuando las opiniones expresadas en dicha junta fueron muy diversas, en términos generales, los jefes de los cuerpos de línea expresaron su pesimismo al señalar que el estado moral y efectivo del ejército no permitía augurar un resultado favorable para el Perú ante la eventualidad de una nueva batalla, más aún considerando que las posiciones que ocupaban en Miraflores eran más incipientes e improvisadas que aquellas que ocuparon en San Juan, mientras que los comandantes de los cuerpos de reserva, expresando quizá la resolución de la población limeña que los conformaban, se inclinaron en cambio por señalar que sus fuerzas estaban decididas a luchar en defensa de sus hogares, incluso si en dicho proceso eran abandonadas por las fuerzas de línea, en las que de plano no confiaban. Ante el gran contraste de posiciones tanto pesimistas como conservadoras respecto del resultado de una eventual nueva batalla, Piérola rectificaría su criterio y pese a haberse negado inicialmente a las condiciones expresadas por los parlamentarios chilenos, accedería a la intermediación del Cuerpo Diplomático de Lima, reunido por iniciativa del ministro de Italia y conformado por extranjeros, para proponer al general en jefe del ejército chileno un armisticio durante el cual se pudiera llegar a un tratado de paz.
Aceptado por Piérola el procedimiento que proponían los diplomáticos, 3 emisarios de la delegación extranjera abandonarían Miraflores con dirección al cuartel general chileno. Mientras tanto, en Chorrillos el comando chileno se mantenía en alerta. Después de la jornada de San Juan, el general Baquedano entendió que su posición, aunque ventajosa, seguía siendo delicada, con parte del ejército atravesando un periodo de desquiciamiento moral dada la dureza de la marcha y la crudeza del combate del 13. A ello se sumaba la urgente necesidad de recompletar sus abastecimientos y de hacer acercar los servicios logísticos que habían quedado en Lurín. Además, a diferencia de la primera línea de defensa, la cual pudo estudiar en extenso durante los días previos a la batalla de San Juan, Baquedano no conocía bien el terreno frente a la línea de Miraflores y temía que un esfuerzo desesperado de los defensores pudiera poner en peligro el resultado de la campaña que hasta el momento se había desarrollado con gran éxito. Por ello, cuando en la noche del día 14 se presentaron ante él los emisarios de la delegación diplomática extranjera, Baquedano se mostraría abierto a aceptar un armisticio hasta la medianoche del 15 de enero, entendiéndose que ambas partes podrían continuar con los movimientos que ya habían empezado y dejando en claro que las condiciones de paz exigidas por Chile serían las mismas que se habían planteado en las negociaciones de la Caguana, agregando a ello la entrega del puerto del Callao. De igual forma, los representantes diplomáticos aprovecharían esta oportunidad para requerir a Baquedano brindar claras garantías de que, en caso se sostuviera una nueva batalla por el control definitivo de la capital del Perú, este no entregaría Lima al saqueo de la soldadesca, obteniendo del general en jefe su compromiso de tomar las medidas del caso para evitar que se repitieran los excesos cometidos en Chorrillos, luego de lo cual los emisarios se retirarían con dirección a Miraflores, a fin de continuar con la mediación entre las partes. Habiendo ganado el comando chileno el tiempo que necesitaba para recomponer sus líneas, Baquedano ordenaría al coronel Lagos proceder con el incendio de Barranco y Surco, ahora en su mayoría desocupados por su población, con el propósito de impedir que sus soldados se desbandaran al pasar por allí con dirección a Miraflores, luego de lo cual se dedicó de lleno a idear el plan de ataque de la última línea de defensa peruana, en caso las negociaciones de paz brindaran un resultado estéril. En preparación para la última batalla por Lima, Baquedano no efectuaría cambios en la organización del ejército, pero dispuso que la tercera división del coronel Lagos, que había sufrido comparativamente menos que las otras unidades en la batalla de San Juan, se orientara hacia la izquierda de la línea chilena, desplazando a la primera división hacia el centro, y a la segunda, del general Sotomayor, sobre la derecha de la misma, formando así un frente que atacaría frontalmente la sección de la línea de Miraflores, que se extendía desde la costa hasta la altura del reducto número 5. Mientras tanto, la división de reserva avanzaría en retaguardia, siguiendo la línea de separación entre las divisiones de Lagos y Lynch, siendo seguida a su vez por los regimientos de caballería que permanecerían tras el poblado de Barranco. Finalmente, Baquedano tomaría contacto con el contraalmirante Galvarino Riveros, jefe de la escuadra, acordando que los fuegos de los barcos de guerra debían dirigirse sobre el extremo derecho de la línea peruana, debiendo los buques guardar el alejamiento necesario para evitar la acción de las baterías peruanas. Una vez terminado el trazado del plan de ataque, hacia la mañana del 15 de enero, Baquedano ordenaría el avance progresivo de sus tropas desde los diferentes campamentos montados en Chorrillos, para comenzar a tomar sus posiciones y ocupar los puntos de partida establecidos para el caso de una eventual batalla, luego de lo cual el general en jefe avanzaría también hacia el frente acompañado de su estado Se viene la batalla, amigos. mayor, a efectos de realizar personalmente un reconocimiento sobre la línea peruana. Mientras tanto, la delegación de diplomáticos se dirigiría al cuartel general de Piérola para informarle los resultados de su comisión, encontrando allí a los jefes de las estaciones navales extranjeras, que igualmente estaban tratando de convencer al dictador para que aceptase negociar la paz, ya que no veían practicable que el Perú presentara una resistencia seria a su enemigo. Luego de la reunión, los representantes extranjeros pasarían a Lima para informar al cuerpo diplomático, retornando a Miraflores a eso de las 2 de la tarde para insistir nuevamente ante el jefe supremo de la futilidad de seguir resistiendo. La delegación sería recibida por el presidente Nicolás de Piérola, quien al parecer ya convencido de la conveniencia de aceptar la paz, se alistaba en ese momento para almorzar junto con algunos oficiales y jefes navales extranjeros. Entonces, cuando terminaban los saludos entre los delegados, se sintió en la proximidad el sonido de algunas descargas de fusil provenientes de la línea defensiva de Miraflores. Los disparos, primero esporádicos, provienen de la línea peruana, que advirtiendo la cercanía de las tropas de la tercera división chilena, confunden el avance de Baquedano y sus hombres con un intento sorpresivo de asalto. En medio de la confusión, ambos bandos se acusan de traición y de haber roto la tregua pactada.
Mientras que un impotente Pierola intenta restituir el orden y abandona su cuartel con dirección al sector de Vázquez, un sorprendido baquedano retrocede a toda velocidad hacia Barranco, apresurando la marcha de las divisiones que se encuentran aún lejos de sus posiciones de partida establecidas. Entonces, con los fuegos de ambos bandos comenzando a generalizarse en todo el frente, la batalla de Miraflores daría un inicio inesperado. Abiertos los fuegos, la acción se desarrolla furiosa en el campo de Miraflores, con los jefes de ambos bandos recorriendo el frente y animando a sus hombres a no ceder terreno, mientras que, en el mar, la escuadra chilena abre fuego contra la batería Alfonso Ugarte y el balneario de Miraflores, que comienza a arder a la distancia. Sin embargo, pese al sostén de la escuadra, hacia las 3 de la tarde el coronel Lagos comienza a sentirse agobiado por el fuego peruano. Advertido de la debilidad y desorganización momentánea del enemigo, el coronel Cáceres ordena a los batallones Guarnición de Marina y Jauja asaltar la izquierda de la línea enemiga, haciendo retroceder momentáneamente a las unidades de la brigada Barceló, hasta que, superado el desorden inicial, las tropas chilenas, ahora reforzadas con la aproximación del batallón Aconcagua, volvieron sobre sus pasos, frenando el avance peruano hasta lograr hacer replegar lentamente a los peruanos hasta la línea de partida y estabilizando nuevamente la situación. Sin embargo, creyendo aún propicio el momento para capitalizar sobre el desorden de las líneas chilenas, Cáceres redoblaría su intento y ordenaría emprender un nuevo contraataque con todas las fuerzas de su cuerpo de ejército. Pronto, la tropa le secunda entusiasmada y con vivas al Perú asaltan el frente de la línea chilena, mientras que los batallones Concepción, Libertad y Paucarpata se introducen en el intervalo entre la primera brigada y los navales, buscando envolver por el flanco a la izquierda de la línea chilena. Apreciando la oportunidad que se presentaba, el coronel Suárez sacó adelante a una parte de las tropas de su sector y junto con los refuerzos traídos por el general Pedro Silva, con atacar al batallón Navales, que incapaz de resistir la masa que le asaltaba, empieza a retroceder, arrastrando consigo al primer batallón del regimiento Aconcagua, que acudía en su auxilio. En la izquierda chilena, los desmoralizados batallones de la brigada Barceló comienzan también a retroceder, dejando en el camino algunas piezas de artillería, mientras que el resto de la batería del comandante Wood es enganchada y emprende retirada para evitar caer en manos del enemigo. Por un momento, la crítica situación vivida entre las filas chilenas hacía recordar el desastre de Tarapacá, mientras que los soldados peruanos, entusiasmados por el éxito alcanzado en su avance, se adelantan a tocar diana, en señal de victoria. Viendo inminente el riesgo de ser arrollado, Lagos enviaría a sus ayudantes a exponer la crítica situación al general Baquedano, quien, ya al tanto de la situación, había ordenado la movilización de la reserva chilena al mando del coronel Martínez hacia el frente. Hacia las 4 de la tarde, el comandante Martínez avanzaría con los regimientos Zapadores y Valparaíso por la izquierda y el tercero de línea por la derecha, soportando así a las fuerzas de Barceló y Urriola, que reforzados vuelven al fuego y logran recobrar sus posiciones, deteniendo el empuje de Cáceres y Suárez, que sin más fuerzas ni municiones para mantener la ofensiva, comienzan a emprender una retirada ordenada hacia los atrincheramientos peruanos. Sin embargo, cuando se iniciaba el reflujo de los peruanos hacia sus posiciones, Baquedano ordenaría a un regimiento de carabineros cargar sobre el flanco este de las tropas peruanas que se encontraban retrocediendo, por lo que los jinetes chilenos se lanzarían sobre su objetivo avanzando con dificultad entre los campos y pircas de Miraflores. Advirtiendo el peligro que se cierne sobre la infantería, los escuadrones lanceros de Torata y Escolta acudirían en soporte de la tropa, logrando que la caballería chilena reoriente su ataque para evitar una carga sobre su flanco, luego de lo cual tuercen bridas y se reinstalan tras la línea defensiva, permitiendo a los peruanos alcanzar sus posiciones de partida. Mientras tanto, el balance de las fuerzas comienza a cambiar en el campo de Miraflores. A pesar del relativo éxito inicial conseguido por los peruanos, para este momento casi la totalidad de las fuerzas chilenas se encontraban ya desplegadas frente a la línea peruana y recuperadas del efecto de la sorpresa conseguido inicialmente por su enemigo. Así, con sus fuerzas listas para entrar en combate, Baquedano ordenaría iniciar el ataque general sobre la línea de Miraflores. Dada la orden, las tropas de la división Lynch se apresurarían a hacer fuego en avance contra el cuerpo de ejército de Suárez y la derecha de Dávila, acercándose poco a poco por entre las pircas y zanjas del terreno hasta quedar frente al sistema defensivo peruano ubicado entre los reductos 4, 5 y 6, que asaltan con fiereza, mientras que la mitad de la segunda división, al mando del general Sotomayor, sostiene el fuego en el extremo derecho del frente chileno, impidiendo cualquier nuevo intento de envolvimiento por parte de los defensores. De esta forma, casi todo el ejército chileno quedaría comprometido en la acción, salvo la brigada Gana de la segunda división, que Baquedano mantiene a su lado como reserva general. Hacia las 4:30 de la tarde, las fuerzas del coronel Barceló se lanzarían sobre el sector más cercano a la costa, cayendo su jefe herido en el proceso, pero logrando completar el asalto sobre el reducto 1, el cual se encontraba ya prácticamente destruido por la acción de la escuadra chilena, obligando a sus diezmados defensores a retroceder hacia los reductos 2 y 3, donde la lucha aún se mantiene firme pese a la cada vez más alarmante escasez de municiones y soldados.
Con su cuerpo de ejército fuertemente diezmado, el coronel Cáceres se trasladaría hacia el centro de la línea para continuar la resistencia, perdiendo en el proceso 2 caballos y a casi todos sus ayudantes, pero logrando sostener su puesto con energía. Dueño del ala derecha enemiga, Lagos reorientaría su ofensiva, destinando parte de sus fuerzas a asaltar el pueblo de Miraflores, mientras que las tropas de Urriola y de la reserva son enviadas a embestir el flanco defendido por el coronel Suárez, que en estos momentos se encontraba siendo acosado por la división Lynch. Pese a ello, los reductos seguirían luchando férreamente, por lo que las tropas chilenas optarían por asaltar primero la línea de trincheras que conectaban los fuertes peruanos, buscando envolver a los defensores para atacar los reductos por la retaguardia. Con las fuerzas de Lagos envolviendo su derecha y una brigada de la primera división aplastándolo por el centro, la posición del coronel Suárez se tornaría insostenible, por lo que parte de las fuerzas de línea restantes comenzarían a evacuar sus trincheras, mientras que las tropas del reducto 3, prefiriendo morir en sus posiciones antes que abandonarlas, resistirían con bizarría el avance chileno, cayendo muerto un gran número de sus defensores hasta ser finalmente neutralizados. En estos momentos, el ataque chileno convergería sobre las posiciones peruanas que resistían alrededor de los reductos 4 y 5, cuyos jefes se encontraban a la espera de refuerzos para intentar un contraataque. Sin embargo, pronto serían comunicados de la orden impartida por Pierola de disolver el ejército de reserva y retirar a todos los batallones restantes del campo de batalla, quedando las fuerzas remanentes del Perú privadas de cualquier tipo de refuerzo. En los últimos minutos del combate, las fuerzas chilenas lanzarían un violento ataque final sobre los reductos en pie, en el que sería derribado el coronel Juan Martínez, mientras que el coronel Cáceres caería herido de una bala de rifle que le atravesaría la pierna, debiendo ser conducido a Lima y derrumbando en el proceso la moral de las últimas tropas de línea, que comienzan a flaquear y ceder terreno frente al avance chileno. Así, las brigadas de la división Lynch lograrían romper las defensas ubicadas a ambos lados de los reductos, convergiendo luego sobre los flancos y la retaguardia de las últimas fortificaciones en pie, cuyas diezmadas guarniciones, conformadas en su mayoría por civiles, decidirían vender cara a sus vidas, resistiendo en sus posiciones hasta caer muertos en el asalto al arma blanca. Poco antes de las 6 de la tarde, la última fortificación en Miraflores sería conquistada, mientras que los restos del otrora ejército peruano retrocedía en total desorden, siendo perseguidos por elementos de las divisiones chilenas, hasta que el general Baquedano impartiría la orden de regreso al campamento, poniendo fin al enfrentamiento. Así, la batalla de Miraflores concluiría con un nuevo y definitivo triunfo para las fuerzas chilenas, que aunque tremendamente costoso en vidas para ambos bandos, significaría además la destrucción total del poder militar del Perú, dejando al ejército invasor el camino libre para ocupar Lima. Hacia las 6 de la tarde, el ejército chileno se hallaba en posesión de la línea peruana y comenzaba a ocupar el pueblo de Miraflores, violentamente cañoneado por la escuadra, mientras que los soldados chilenos, mezclados en el fragor de la lucha, se buscaban entre ellos y se reunían con sus unidades. En tanto, los batallones de la reserva que Pierola no había dejado combatir se retiraban de Vázquez hacia sus hogares, disueltos por órdenes del dictador, quien por su parte tomaría el camino a la sierra acompañado por algunos jefes y por un batallón de línea que aún conservaba relativo orden, dejando al coronel Belisario Suárez y al alcalde Rufino Torrico como únicos representantes del gobierno con alguna autoridad en la capital. En medio del creciente caos que se vivía en Lima, el coronel Cáceres, gravemente herido, pero no resignado aún a la derrota, agrupaba a los dispersos en la plazuela de la exposición, mientras enviaba propios a Palacio de Gobierno para informar de su intención de improvisar un nuevo ejército y movilizarlo cuanto antes hacia el interior del país, idea que sería tildada de inútil por el coronel Suárez. Decepcionado por la respuesta, Cáceres se dirigiría casi exánime al puesto de ambulancia de la Cruz Roja montado en la calle San Carlos, donde sería auxiliado y ocultado de las tropas chilenas. Sin embargo, a pesar de que para este momento los vencedores tenían las puertas abiertas de la capital, el general Baquedano se mantenía aún en Miraflores, cauteloso ante la idea de que los peruanos decidieran sostener un nuevo combate por Lima, apoyados en las defensas organizadas en las alturas que rodeaban a la capital y por la guarnición del puerto del Callao, por lo que decidiría aplazar la entrada a la ciudad, dejando que el tiempo aclarara la situación. En tanto, en Lima, las masas populares, conducidas por agitadores, se desbordaron y queriendo castigar en alguna forma a los chinos de los valles del sur que se habían plegado a los chilenos en su avance a la capital, decidieron ensañarse con las familias y propiedades de los chinos residentes en la ciudad, procediendo a saquear e incendiar sus propiedades y negocios. Sin contar con soldados ni gendarmería para controlar el desbande, el alcalde Rufino Torrico resolvería negociar cuanto antes la entrega de la capital, como forma de salvar a la ciudad de la destrucción.
Así, en la mañana del 16 de enero, Rufino Torrico, acompañado por algunos ministros extranjeros y por los jefes de los barcos de guerra neutrales fondeados en el Callao, se presentaría ante el general Baquedano para ofrecer la rendición incondicional de la capital, acordando que el ejército vencedor ingresaría a la ciudad en el plazo de 24 horas, una vez concluido el desarme de las fuerzas que aún se encontraban organizadas. En esta reunión, los jefes de las estaciones navales extranjeras reiterarían su solicitud de garantías para que la ocupación de la capital se realizara de manera pacífica, obteniendo el compromiso de Baquedano de emplear fuerzas escogidas en tal misión, a fin de conservar el orden. Terminada la reunión, el cuerpo diplomático regresaría a Lima para disponer la deposición de las armas. Sin embargo, entre las filas peruanas no todos eran partidarios de rendir la capital. En el Callao, el prefecto Luis Germán Astete, ya al tanto del desastre sufrido en la batalla de Miraflores, invocaría al coronel Suárez a sostener la ciudad a todo trance, indicándole su intención de marchar a Lima con parte de la guarnición del puerto, propuesta que Torrico rechazaría enérgicamente, señalándole a Astete sobre la inconveniencia de la llegada de tropas chalacas, cuya presencia no haría más que poner en peligro la entrega pacífica y sin destrucción de la ciudad. Pese a ello, Astete se mantendría terco en su cometido de organizar la resistencia con la guarnición del puerto, y el 16 al mediodía saldría del Callao con dirección a Lima, arribando hacia las 4 de la tarde con más de 1.500 efectivos, con los que esperaba poder continuar la lucha. Solo la acción conjunta de Suárez y Torrico lograrían convencer a Astete de ceder en su intento y de conducir a sus tropas hacia el cuartel de Guadalupe, donde la gran mayoría sería desarmada. Agotados los esfuerzos por continuar la lucha en Lima, Astete regresaría al puerto esa misma noche, llevando consigo instrucciones precisas de alistar la destrucción de las baterías y fuertes del puerto, así como de echar a pique los buques de guerra y transportes que aún le quedaban al Perú, a fin de evitar que estos cayeran en manos del enemigo. Mientras tanto, en las calles de Lima, un numeroso grupo de dispersos armados del otrora ejército de línea se unirían al lumpen de la ciudad para continuar el saqueo de los negocios y almacenes, generalizándose incendios y tiroteos en varios puntos de la capital. Ante el peligro que se cernía, los representantes franceses colaborarían con el alcalde de Lima para restituir la Guardia Urbana extranjera, trabándose fuertes enfrentamientos con los que se pudo apagar los conatos de rebelión y restituir momentáneamente el orden en la ciudad. Temiendo la repetición de los actos de violencia en la capital, el 17 en la mañana Torrico se presentaría nuevamente en el cuartel general chileno, y bajo el estruendo proveniente de las detonaciones que anunciaban la destrucción de los últimos fuertes y barcos de guerra del Callao, invocaría al general Baquedano a acelerar el ingreso a Lima de las tropas chilenas. Así, en la tarde del lunes 17 de enero, una columna compuesta por unidades escogidas del ejército entraría en correcta formación y absoluto silencio a Lima, dirigiéndose inmediatamente a ocupar los cuarteles y plazas previamente designados. Un día después, el general Baquedano haría su ingreso a la ciudad, arribando a la Plaza Mayor de Lima, y bajo el estruendo del saludo de 21 cañonazos, ordenaría el izamiento de la bandera chilena en el Palacio de Pizarro, tomando desde aquel momento el control del orden público en la ciudad. Luego de casi 2 años de guerra, la misión encomendada a las armas de Chile estaba finalmente cumplida. Lima había sido conquistada. La piel de gallina, amigos. La piel de gallina. Mirad este cuadro. Mirad el cuadro. Amigos míos, increíble vídeo. Increíble vídeo de la historia como no te la contaron. La piel de gallina. Ojalá hiciera vídeos así de España. Pero claramente no es lo suyo, claro. Espectacular, amigos. Espectacular. La historia como no te la contaron. La mañana del 15 de abril, el coronel Andrés Avelino Cáceres, ahora recuperado de sus heridas, abandonaría la clandestinidad y tomaría el tren de la sierra hacia Chicla, continuando luego su marcha hasta el poblado de Jauja. A la sombra de la derrota, Cáceres expondría allí su propuesta de resistencia, comenzando a organizar desde aquel momento un nuevo ejército con el cual buscaría expulsar al enemigo. La campaña de la Breña había comenzado. Bueno, pues sería versión extendida por ahí. Bueno, sería... Pues no sé cómo pasó, ¿no? ¿Fueron expulsados los chilenos o...? No lo sé, la verdad. O... No sé, a ver si nos cuenta. Pero para qué tarda mucho, ¿no? Bueno, tarda lo que tenga que tardar, claro. O sea, ni más ni menos.
¿Qué pasó, amigos? Spoiler, quiero spoiler. ¿Qué pasó? Creo que estuvo 5 años, ¿no? Chile allí, ocupando Lima y no sé si por un tratado o lo que sea. No lo sé. Si alguien me lo quiere decir o pasarme algún vídeo. Un vídeo sin copyright, ¿no? Porque si es un vídeo de la televisión, pues no me dejan, claro. Pues nada, chicos, yo creo que iba a hacerlo en 2 partes, pero es que, claro, ¿cómo voy a dejar por la mitad la batalla, ¿no? Muy bien explicada de este hombre, que por cierto es peruano, ¿no? Es peruano y intentando decir las cosas, pues como eran, ¿no? Ni bien ni mal, como tal, ¿no? ¿Vale? O eso parece. Increíble, chicos. ¿Qué puedo decir? Lo he disfrutado mucho, la música, la narración, esos gráficos que pone, el campo de batalla, cómo los peruanos atacan, cosa que para mí, sin saber nada, no soy experto, ¿vale? No soy experto. Entonces a lo mejor lo que diga yo no vale nada. Pero yo no saldría de la posición defensiva. Porque tu mejor valor es que estás en buena posición. Si sales al exterior, esa posición defensiva, esa buena posición se te pierde. ¿No? Digo yo, vamos. Yo no saldría. Para nada. Pero vamos, no sé. Que a lo mejor es un error el mío y... No sé. Yo no saldría. Yo aguantaría ahí todo el día y... Y luego me extrañó un poco lo de Lima, ¿no? O sea, en vez de formar una resistencia, aunque sea a cuchillo, o sea, a cuchillo limpio, a emboscadas entre las calles, empezó a haber vandalismo contra los chinos, contra todo el mundo, pero incluso deseaban que entraran los chilenos para pacificar la ciudad. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿no veis lo raro que es esto? O sea, nosotros en España sufrimos lo de Napoleón y os puedo decir que siendo ejércitos de 100.000 hombres, aquí hemos visto que llevaban a lo mejor 15.000 hombres en total, no sé. En total, no sé si al principio lo sale, ¿no? Librada en las alturas. Mira, ¿qué te puedo decir? Chile tenía, a ojo, mira, 7.000, 6.000, ni 20.000 hombres, ¿no? 15.000 hombres. 15.000, ¿vale? Pues los franceses a lo mejor venían con ejército de 100.000 hombres. Pues tenían que ir en muchas ciudades casa por casa. Y los franceses tenían una artillería de la hostia. Un equipamiento para la época, que estamos hablando del 1805 por ahí, ¿no? Con Napoleón y tal. Y tenían que ir casa por casa. O sea, tenían que poner dinamita en las casas porque la gente no salía. No salía. No. Pero vandalismo entre ellos. O sea, tienes un enemigo en común. Estás en tu ciudad. Únete. Crea milicia, crea guerrillas, aunque sea cuchillo. O sea, que tampoco los chilenos tenían metralletas. Tenían un fusil, ¿no? ¿Y cuánto se tardaba? Es que no sé cómo... Esos fusiles, ¿cuánto se tardaba en recargar uno? No lo sé, la verdad. Pero vamos, que no tenía aquí metralletas, pistolas, ¿sabes? Y no tenían armaduras. O sea, fue un caos. Lo de Limas fue un caos. O sea, todo lo de la campaña de los peruanos no fue todo malo. Pero yo creo que fue logístico. Lo digo porque mira las cifras, chicos. No estamos hablando de que los chilenos eran aquí una oleada de hombres. Eran poco más. Y los peruanos tenían en la posición de victoria. Vamos, yo te digo que pones a buenos hombres con armamento más antiguo, y con ballestas y arqueros y espadas y escudo y no, vamos. Pero bueno, sin más, chicos, sin mayor, fue un desastre y los chilenos, vamos, valientes como nada, Bueno, sin más, chicos, muchas gracias por todo estar aquí. No tengo que más que decir, os leo en comentarios.
he disfrutado, seguramente vosotros también. Y nada, hasta la próxima, amigos. Gran vídeo.